Hola, amigos. ¿Recuerdan esas canciones que sonaban en la radio y hacían que todo el mundo se detuviera a escuchar? Pedro Fernández era así, un nombre que todos conocían, una voz que todos amaban. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Por qué ya no escuchamos hablar del cantante mexicano que un día tuvo tanto éxito? Hoy les voy a contar la verdadera historia detrás de la desaparición de Pedro Fernández. Una historia que pocos conocen y que los va a sorprender. Quédense conmigo hasta el final porque van a descubrir detalles que nadie les ha contado sobre este gran artista de la música latina. Y antes de empezar, si les gusta conocer las historias reales de sus ídolos, den like y suscríbanse al canal. Así no se pierden ninguna de nuestras revelaciones exclusivas. En el corazón de Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969, nació José Martín Cuevas Cobos, un niño que, años después, se convertiría en conocido como Pedro Fernández. Su nombre artístico fue inspirado en dos gigantes de la cultura mexicana, el legendario actor y cantante Pedro Infante y el ícono de la música ranchera Vicente Fernández. Desde temprano, la vida de José Martín estuvo marcada por desafíos, pero también por una pasión ardiente por la música, que se convertiría en su salvación. La infancia de José Martín no fue fácil. Creció en un hogar humilde, donde las dificultades financieras eran constantes. Un momento marcante ocurrió cuando su padre enfrentó una ejecución judicial, y la familia perdió casi todo lo que poseía. Entre las pocas pertenencias que quedaron, había una guitarra, un objeto que el joven José Martín agarró con determinación. Con ella, cantaba para sus hermanos, llenando la casa de melodías que traían alivio en tiempos difíciles. Aquella guitarra no era solo un instrumento, era un símbolo de esperanza. Desde muy pequeño, José Martín mostró una vocación precoz para la música. Mientras otros niños jugaban, él tocaba canciones simples en la guitarra, encantando a quien lo escuchaba. Su voz, aún infantil, ya cargaba la emoción característica de la música ranchera, un género que aprendería a dominar. La familia, a pesar de las adversidades, alentaba su talento. Su madre, especialmente, veía en la música una forma de que su hijo escapara de las limitaciones impuestas por la pobreza. Guadalajara, con su rica tradición musical, fue el escenario perfecto para el despertar artístico de José Martín. Las ferias, los mercados y las fiestas locales estaban repletas de sonidos de mariachi, y él absorbía todo esto como una esponja. Soñaba con cantar para multitudes, como sus ídolos, pero aún era solo un niño con una guitarra y un deseo enorme de brillar. Poco a poco, la comunidad local comenzó a notar el talento del pequeño José Martín. Se presentaba en eventos simples, como fiestas de barrio, donde su voz dulce y su presencia carismática conquistaban los corazones. Estas pequeñas presentaciones eran el comienzo de algo mucho más grande, aunque él aún no lo supiera. Su determinación y amor por la música lo estaban llevando por un camino que cambiaría su vida para siempre. Mientras José Martín cantaba, el destino preparaba una sorpresa. Un encuentro inesperado estaba a punto de abrir las puertas hacia un mundo mucho más grande que las calles de Guadalajara. La música, que hasta entonces había sido su compañera en los momentos difíciles, pronto se convertiría en su pasaje al estrellato. Pero, por ahora, era solo un niño humilde, con sueños grandes y una guitarra que nunca lo abandonaba. A los 12 años, José Martín Cuevas Cobos, ahora conocido como Pedro Fernández, vio su vida cambiar completamente. En 1979, consiguió el papel principal en la película La niña de la mochila azul, una producción que marcó su debut en el cine y lo lanzó al estrellato. La película, una historia emotiva sobre una niña huérfana, conquistó al público mexicano y rápidamente se convirtió en un éxito en toda América Latina. La actuación natural de Pedro, combinada con su voz cautivadora, lo convirtió en una sensación instantánea. Junto con la película, llegó el álbum debut, también llamado La niña de la mochila azul. Las canciones, llenas de emoción y simplicidad, tocaron el corazón de personas de todas las edades. Músicas como la canción título se convirtieron en himnos, cantadas por niños y adultos en todo el continente. El éxito del álbum fue tan grande que puso a Pedro en el centro de la atención, transformándolo en un ídolo infantil prácticamente de la noche a la mañana. La carrera cinematográfica de Pedro no se detuvo ahí. Protagonizó otras películas, como Amigo, El oreja rasgada y Mamá solita,
que consolidaron su imagen como una joven estrella versátil. Cada papel mostraba su habilidad para emocionar al público, ya fuera cantando o actuando. Su presencia en pantalla era magnética, y parecía cargar la esencia de la cultura mexicana en cada escena. En la música, Pedro también brilló. Sus primeros hits, como Guadalajara y La Mugrosa, mezclaban la tradición de la ranchera con un toque fresco que atraía tanto a los fanáticos mayores como a las nuevas generaciones. Estas canciones, interpretadas con una voz sorprendentemente madura para su edad, lo convirtieron en el mayor ídolo infantil de la música ranchera. Su talento era innegable, y su carisma lo hacía querido por todos. El reconocimiento de Pedro Fernández traspasó las fronteras de México. Se convirtió en un fenómeno continental, con fanáticos en Colombia, Venezuela, Argentina e incluso en Estados Unidos. Niños en todo el continente americano lo veían como un ejemplo, mientras que los padres admiraban su dedicación y humildad. Era raro ver a un niño tan joven alcanzar tanto éxito sin perder la esencia. A pesar de la fama, Pedro permanecía conectado a sus raíces. Seguía siendo el niño de Guadalajara que cantaba con una guitarra simple, pero ahora sus escenarios eran más grandes, y sus audiencias, más numerosas. Sin embargo, el peso de la fama infantil comenzaba a hacerse sentir. Mientras se le encantaba al mundo, nuevos desafíos estaban al acecho, y un encuentro inesperado en Tlaquepaque estaba a punto de cambiar el rumbo de su carrera para siempre. A los 15 años, José Martín Cuevas Cobos, ya conocido como Pedro Fernández, vivía el apogeo de su fama como ídolo infantil. Pero un momento en Tlaquepaque, Jalisco, en 1984, marcaría un punto de inflexión en su trayectoria. Durante una presentación en una feria local, su voz potente y llena de emoción llamó la atención de nada menos que Vicente Fernández, el mayor nombre de la música ranchera mexicana. El encuentro fue tan impactante que cambió para siempre el destino del joven cantante. Vicente, impresionado con el talento de Pedro, pidió escucharlo nuevamente en el camerino. Mientras Pedro cantaba una de sus canciones favoritas, el ícono de la música mexicana no contuvo las lágrimas. La emoción de Vicente no era solo por la voz del muchacho, sino por la pasión que ponía en cada nota, algo raro en alguien tan joven. En ese momento, Vicente vio en Pedro un reflejo de sí mismo y decidió apadrinarlo. El encuentro abrió puertas que Pedro jamás había imaginado. Vicente Fernández, con su influencia, presentó al joven talento a los ejecutivos más importantes de CBS México, una de las disqueras más grandes de la época. La confianza de Vicente en el potencial de Pedro fue tan grande que los ejecutivos no dudaron. Le ofrecieron al muchacho de 15 años su primer contrato profesional. Era el comienzo de una nueva etapa, y Pedro sabía que necesitaba aprovechar la oportunidad. Con el contrato firmado, Pedro tomó una decisión audaz. Se mudó de Guadalajara a la Ciudad de México, el corazón de la industria del entretenimiento. El cambio no fue fácil. Dejar atrás a la familia y la vida sencilla requirió coraje, pero estaba determinado a transformar su sueño en realidad. Bajo la orientación de Vicente, que se convirtió en una especie de mentor y figura paterna, Pedro comenzó a moldear su carrera con más profesionalismo. Vicente no solo abrió puertas, sino que también enseñó a Pedro los valores de la música ranchera: cantar con el corazón, respetar las raíces y nunca olvidar de dónde venía. Esta mentoría fue esencial para la transición de Pedro de un ídolo infantil regional a un artista de alcance nacional. Comenzó a presentarse en escenarios más grandes, con audiencias que lo aplaudían con fervor. Mientras Pedro se adaptaba a la vida en la capital, sabía que el camino no sería solo de glorias. La presión para mantener el éxito y reinventarse como artista adolescente era enorme. Necesitaba demostrar que no era solo una estrella pasajera, sino alguien capaz de dejar su huella en la música mexicana. Un nuevo capítulo, lleno de experimentaciones musicales y desafíos personales, estaba a punto de comenzar. A los 15 años, Pedro Fernández ya era una estrella en ascenso, pero la transición de la infancia a la adolescencia trajo nuevos desafíos. Instalado en la Ciudad de México, con el apoyo de Vicente Fernández y un contrato con CBS México, él necesitaba reinventarse para mantener su lugar en el escenario musical. Entre la música ranchera, que corría por sus venas, y el deseo de explorar nuevos horizontes, Pedro comenzó a buscar su identidad artística. Durante la adolescencia, él continuó brillando con éxitos rancheros como Corriente y Canelo, Canto a la Madre,
Amigos y la de los ojitos. Estas canciones mantenían viva la esencia de la música mexicana, conectándolo con sus raíces y con los fanáticos que lo admiraban desde niño. Su voz, ahora más madura, llevaba una emoción que conquistaba audiencias en todo México. Pero Pedro sentía que podía ir más allá. Fue entonces cuando él decidió experimentar el pop. Músicas como Maniquí, Coqueta, Muñeca de ojos de miel y Un sábado más mostraron un lado más moderno de Pedro, atrayendo a un público joven que vibraba con el ritmo bailable. Él también grabó covers internacionales, como Chiquitita de ABBA y Confidencia del grupo One, a los 18 años, mostrando su versatilidad. Estas decisiones audaces generaron elogios, pero también críticas de puristas de la ranchera, que temían que él abandonara sus orígenes. Además de la música, Pedro se sumergió en el mundo de la televisión. Él participó en la telenovela Alcanzar una estrella 2, integrando el grupo musical Muñecos de Papel, junto a jóvenes talentos como Ricky Martín. El proyecto fue un éxito, y la exposición en TV amplió aún más su fama. Sin embargo, Pedro tomó una decisión arriesgada, se negó a continuar con el grupo para seguir una carrera en solitario. Él quería tener libertad para crear su propia música, sin las limitaciones de un proyecto colectivo. Otro destacado fue su colaboración con la cantante venezolana Karina en el álbum Querida. Juntos, interpretaron canciones de Juan Gabriel, como el dueto que dio nombre al disco, conquistando fanáticos más allá de México. Esta colaboración mostró que Pedro podía aventurarse en diferentes estilos sin perder su esencia. A pesar del éxito, la adolescencia trajo incertidumbres. Pedro sentía la presión de agradar tanto a los fanáticos de la ranchera como a los nuevos admiradores del pop. La búsqueda de su identidad artística lo dejaba dividido, y él sabía que necesitaba tomar decisiones importantes para definir su futuro. Mientras él navegaba por este momento de transformación, nubes de desafíos comenzaron a formarse en el horizonte. Una crisis inesperada estaba a punto de poner a prueba su determinación y lealtad a sus raíces musicales. A los 15 años, Pedro Fernández ya era una estrella en ascenso, pero la transición de la infancia a la adolescencia trajo nuevos desafíos. Instalado en la Ciudad de México, con el apoyo de Vicente Fernández y un contrato con CBS México, él necesitaba reinventarse para mantener su lugar en el escenario musical. Entre la música ranchera, que corría por sus venas, y el deseo de explorar nuevos horizontes, Pedro comenzó a buscar su identidad artística. Durante la adolescencia, él continuó brillando con éxitos rancheros como Corriente y Canelo, Canto a la Madre, Amigos y la de los ojitos. Estas canciones mantenían viva la esencia de la música mexicana, conectándolo con sus raíces y con los fanáticos que lo admiraban desde niño. Su voz, ahora más madura, llevaba una emoción que conquistaba audiencias en todo México. Pero Pedro sentía que podía ir más allá. Fue entonces cuando él decidió experimentar el pop. Músicas como Maniquí, Coqueta, Muñeca de ojos de miel y Un sábado más mostraron un lado más moderno de Pedro, atrayendo a un público joven que vibraba con el ritmo bailable. Él también grabó covers internacionales, como Chiquitita de ABBA y Confidencia del grupo One, a los 18 años, mostrando su versatilidad. Estas decisiones audaces generaron elogios, pero también críticas de puristas de la ranchera, que temían que él abandonara sus orígenes. Además de la música, Pedro se sumergió en el mundo de la televisión. Él participó en la telenovela Alcanzar una estrella 2, integrando el grupo musical Muñecos de Papel, junto a jóvenes talentos como Ricky Martín. El proyecto fue un éxito, y la exposición en TV amplió aún más su fama. Sin embargo, Pedro tomó una decisión arriesgada, se negó a continuar con el grupo para seguir una carrera en solitario. Él quería tener libertad para crear su propia música, sin las limitaciones de un proyecto colectivo. Otro destacado fue su colaboración con la cantante venezolana Karina en el álbum Querida. Juntos, interpretaron canciones de Juan Gabriel, como el dueto que dio nombre al disco, conquistando fanáticos más allá de México. Esta colaboración mostró que Pedro podía aventurarse en diferentes estilos sin perder su esencia. A pesar del éxito, la adolescencia trajo incertidumbres. Pedro sentía la presión de agradar tanto a los fanáticos de la ranchera como a los nuevos admiradores del pop. La búsqueda de su identidad artística lo dejaba dividido, y él sabía que necesitaba tomar decisiones importantes para definir su futuro. Mientras él navegaba por este momento de transformación, nubes de desafíos comenzaron a formarse en el horizonte.
Una crisis inesperada estaba a punto de poner a prueba su determinación y lealtad a sus raíces musicales. A los 18 años, Pedro Fernández ya era un hombre consolidado, pero su trayectoria enfrentó un periodo de turbulencia que puso a prueba su resistencia. En 1987, él lanzó el álbum Por un amigo más, una incursión más profunda en el pop con éxitos como Taxi y Oye que no se acabe el mundo. El disco fue bien recibido, mostrando que Pedro podía brillar fuera de la ranchera. Sin embargo, el éxito trajo complicaciones inesperadas que sacudieron su carrera. Una controversia legal surgió cuando el compositor italiano Riccardo Cocciante acusó a Pedro de plagio en una de sus canciones. La disputa judicial generó titulares negativos y creó tensiones con su discográfica, CBS México. La situación empeoró cuando la discográfica, presionada por intereses comerciales, exigió que Pedro abandonara la música ranchera para enfocarse exclusivamente en el pop, un género más lucrativo en esa época. Para Pedro, esto era inaceptable. La ranchera era su esencia, su conexión con Guadalajara y con las enseñanzas de Vicente Fernández. La negativa de Pedro a renunciar a sus raíces llevó a un ultimátum. La discográfica canceló su contrato, dejándolo sin grabar material nuevo por 3 largos años. Ese periodo fue uno de los más difíciles de su vida. La falta de nuevos proyectos y la presión de los medios hicieron que muchos dudaran de su futuro. Pedro, sin embargo, no se rindió. Él pasó ese tiempo reflexionando sobre su carrera y fortaleciendo su determinación de volver más fuerte. En 1993, la suerte cambió. Polygram, una nueva discográfica, vio el potencial de Pedro y le abrió sus puertas. Fue la oportunidad que él necesitaba para reinventarse. Con la libertad de crear la música que amaba, Pedro comenzó a trabajar en un regreso que marcaría una nueva etapa en su carrera. Él decidió que no solo volvería a la ranchera, sino que también traería algo nuevo al género, algo que hablara a las generaciones más jóvenes. Durante esos años de lucha, Pedro también enfrentó desafíos personales. La fama precoz y la presión por mantenerse relevante comenzaron a pesar. Él sentía nostalgia por la simplicidad de Guadalajara y por la familia, que permanecía como su refugio seguro. A pesar de las dificultades, su pasión por la música nunca disminuyó. Él sabía que necesitaba honrar sus raíces y demostrar que aún tenía mucho que ofrecer. El regreso con Polygram estaba cerca, y Pedro estaba determinado a mostrarle al mundo que su música podía unir tradición y modernidad. Un nuevo capítulo, lleno de innovación y éxitos, estaba a punto de comenzar, pero los desafíos del pasado le enseñaron a nunca bajar la guardia. Él llevaba consigo la fuerza de su historia y la promesa de no dejar que nada lo apartara de su verdadero camino. A los 15 años, Pedro Fernández ya era una estrella en ascenso, pero la transición de la infancia a la adolescencia trajo nuevos desafíos. Instalado en la Ciudad de México, con el apoyo de Vicente Fernández y un contrato con CBS México, él necesitaba reinventarse para mantener su lugar en el escenario musical. Entre la música ranchera, que corría por sus venas, y el deseo de explorar nuevos horizontes, Pedro comenzó a buscar su identidad artística. Durante la adolescencia, él continuó brillando con éxitos rancheros como Corriente y Canelo, Canto a la Madre, Amigos y La de los Ojitos. Estas canciones mantenían viva la esencia de la música mexicana, conectándolo con sus raíces y con los fanáticos que lo admiraban desde niño. Su voz, ahora más madura, llevaba una emoción que conquistaba audiencias en todo México. Pero Pedro sentía que podía ir más allá. Fue entonces cuando él decidió experimentar el pop. Músicas como Maniquí, Coqueta, Muñeca de ojos de miel y Un sábado más mostraron un lado más moderno de Pedro, atrayendo a un público joven que vibraba con el ritmo bailable. Él también grabó covers internacionales, como Chiquitita de ABBA y Confidencia del grupo One, a los 18 años, mostrando su versatilidad. Estas decisiones audaces generaron elogios, pero también críticas de puristas de la ranchera, que temían que él abandonara sus orígenes. Además de la música, Pedro se sumergió en el mundo de la televisión. Él participó en la telenovela Alcanzar una estrella 2, integrando el grupo musical Muñecos de Papel, junto a jóvenes talentos como Ricky Martín. El proyecto fue un éxito, y la exposición en TV amplió aún más su fama. Sin embargo, Pedro tomó una decisión arriesgada, se negó a continuar con el grupo para seguir una carrera en solitario. Él quería tener libertad para crear su propia música,
sin las limitaciones de un proyecto colectivo. Otro destacado fue su colaboración con la cantante venezolana Karina en el álbum Querida. Juntos, interpretaron canciones de Juan Gabriel, como el dueto que dio nombre al disco, conquistando fanáticos más allá de México. Esta colaboración mostró que Pedro podía aventurarse en diferentes estilos sin perder su esencia. A pesar del éxito, la adolescencia trajo incertidumbres. Pedro sentía la presión de agradar tanto a los fanáticos de la ranchera como a los nuevos admiradores del pop. La búsqueda de su identidad artística lo dejaba dividido, y él sabía que necesitaba tomar decisiones importantes para definir su futuro. Mientras él navegaba por este momento de transformación, nubes de desafíos comenzaron a formarse en el horizonte. Una crisis inesperada estaba a punto de poner a prueba su determinación y lealtad a sus raíces musicales. A los 18 años, Pedro Fernández ya era un hombre consolidado, pero su trayectoria enfrentó un periodo de turbulencia que puso a prueba su resistencia. En 1987, él lanzó el álbum Por un amigo más, una incursión más profunda en el pop con éxitos como Taxi y Oye que no se acabe el mundo. El disco fue bien recibido, mostrando que Pedro podía brillar fuera de la ranchera. Sin embargo, el éxito trajo complicaciones inesperadas que sacudieron su carrera. Una controversia legal surgió cuando el compositor italiano Riccardo Cocciante acusó a Pedro de plagio en una de sus canciones. La disputa judicial generó titulares negativos y creó tensiones con su discográfica, CBS México. La situación empeoró cuando la discográfica, presionada por intereses comerciales, exigió que Pedro abandonara la música ranchera para enfocarse exclusivamente en el pop, un género más lucrativo en esa época. Para Pedro, esto era inaceptable. La ranchera era su esencia, su conexión con Guadalajara y con las enseñanzas de Vicente Fernández. La negativa de Pedro a renunciar a sus raíces llevó a un ultimátum. La discográfica canceló su contrato, dejándolo sin grabar material nuevo por 3 largos años. Ese periodo fue uno de los más difíciles de su vida. La falta de nuevos proyectos y la presión de los medios hicieron que muchos dudaran de su futuro. Pedro, sin embargo, no se rindió. Él pasó ese tiempo reflexionando sobre su carrera y fortaleciendo su determinación de volver más fuerte. En 1993, la suerte cambió. Polygram, una nueva discográfica, vio el potencial de Pedro y le abrió sus puertas. Fue la oportunidad que él necesitaba para reinventarse. Con la libertad de crear la música que amaba, Pedro comenzó a trabajar en un regreso que marcaría una nueva etapa en su carrera. Él decidió que no solo volvería a la ranchera, sino que también traería algo nuevo al género, algo que hablara a las generaciones más jóvenes. Durante esos años de lucha, Pedro también enfrentó desafíos personales. La fama precoz y la presión por mantenerse relevante comenzaron a pesar. Él sentía nostalgia por la simplicidad de Guadalajara y por la familia, que permanecía como su refugio seguro. A pesar de las dificultades, su pasión por la música nunca disminuyó. Él sabía que necesitaba honrar sus raíces y demostrar que aún tenía mucho que ofrecer. El regreso con Polygram estaba cerca, y Pedro estaba determinado a mostrarle al mundo que su música podía unir tradición y modernidad. Un nuevo capítulo, lleno de innovación y éxitos, estaba a punto de comenzar, pero los desafíos del pasado le enseñaron a nunca bajar la guardia. Él llevaba consigo la fuerza de su historia y la promesa de no dejar que nada lo apartara de su verdadero camino. En 1993, después de 3 años alejado de los estudios, Pedro Fernández regresó con fuerza total. Su colaboración con Polygram marcó el inicio de una nueva era. Determinado a honrar sus raíces, él decidió no solo regresar a la música ranchera, sino reinventarla. Así nació el concepto de ranchera juvenil, un enfoque que mezclaba la esencia tradicional del género con un toque moderno, atrayendo tanto a los fanáticos antiguos como a una nueva generación. El regreso llegó con éxitos como Lo mucho que te quiero, Los dos enamorados y Serenata Huasteca. Estas canciones mostraban a Pedro en el apogeo de su voz, con letras románticas y melodías que capturaban el alma mexicana. El público respondió con entusiasmo, y las radios no paraban de tocar sus músicas. Pedro demostró que su pausa no fue un final, sino un nuevo comienzo. Además de la música, Pedro volvió a actuar. Él protagonizó la telenovela Buscando el Paraíso junto a Yolanda Andrade, una producción que abordaba temas serios como delincuencia juvenil, drogas y violencia familiar.
Su actuación fue elogiada por aportar profundidad a un papel que exigía sensibilidad. La telenovela reforzó su versatilidad y lo puso nuevamente bajo los reflectores, ahora como un artista maduro. La ranchera juvenil de Pedro no era solo una nueva sonoridad, era una revolución cultural. Él trajo frescura a un género que muchos consideraban anticuado, mostrando que la música vernácula podía ser joven y vibrante. Su habilidad para conectar diferentes generaciones lo transformó en un pionero. Clubes de fanáticos comenzaron a surgir en varios países, y su música resonaba en fiestas, radios y corazones. A pesar del éxito, Pedro enfrentaba la presión de mantener su relevancia. La industria musical estaba cambiando, con nuevos estilos ganando espacio. Él sabía que necesitaba continuar innovando sin perder su identidad. Entre bastidores, él trabajaba incansablemente, escribiendo letras y planeando nuevos proyectos. Su dedicación estaba inspirada por su infancia humilde y por el apoyo de Vicente Fernández, quien continuaba siendo su referencia. Mientras Pedro celebraba su regreso, él también comenzaba a planear su próximo gran paso. Un álbum que marcaría su carrera estaba en desarrollo, prometiendo elevar su música a un nuevo nivel. Pero, como siempre, el camino no sería solo de victorias. Nuevas oportunidades y desafíos personales comenzaban a surgir, poniendo a prueba su habilidad para equilibrar la fama con la vida fuera de los escenarios. El próximo capítulo de su jornada estaba a punto de revelar un triunfo aún mayor. En 1994, Pedro Fernández alcanzó la cima de su carrera con el lanzamiento del álbum Mi Forma de Sentir. Este trabajo no fue solo un éxito, fue un hito que consolidó su posición como uno de los más grandes artistas de la música mexicana. Con una mezcla única de ranchera juvenil y elementos modernos, como teclados y arreglos contemporáneos, el álbum conquistó al público en todo el continente americano e incluso en Europa. Las canciones de Mi Forma de Sentir tocaron el corazón de millones. Músicas como Teresa, Loco, Los Recuerdos de Tu Amor y Margarita la Diosa de la Cumbia se convirtieron en clásicos instantáneos. Pedro también mostró su talento como compositor con Si te vas, una pista que años después sería regrabada por Marc Anthony. Cada nota del álbum reflejaba su pasión y autenticidad, conectando generaciones y expandiendo su alcance global. El impacto del álbum fue monumental. En México, él recibió disco de platino, en Estados Unidos, Venezuela, Chile y Centroamérica, alcanzó doble platino. La crítica elogió la forma en que Pedro modernizó la ranchera sin perder su esencia, volviéndola accesible a un público más joven. Shows repletos y giras internacionales mostraban que él ya no era solo un ídolo mexicano, sino una estrella continental. Además de la música, Pedro continuó innovando. Él trajo una energía renovada a sus presentaciones en vivo, con vestuarios vibrantes y una presencia escénica que cautivaba. Su habilidad para emocionar al público, ya sea en baladas románticas o en canciones animadas, solidificaba su reputación como un artista completo. Él estaba en la cima, pero trabajaba como si aún tuviera todo por demostrar. Entre bastidores, sin embargo, la presión de la fama comenzaba a intensificarse. La agenda repleta de shows, grabaciones y compromisos promocionales dejaba poco tiempo para la vida personal. Pedro sentía el peso de ser un ícono, pero también la responsabilidad de honrar sus raíces y a los fanáticos que lo acompañaban desde la infancia. Él sabía que cada paso necesitaba ser calculado para mantener su legado. El éxito de Mi Forma de Sentir abrió puertas para nuevos proyectos, incluyendo otro álbum en 1995, simplemente llamado Pedro Fernández, que trajo el hit La Mujer que Amas. Mientras él celebraba sus conquistas, el horizonte prometía aún más. Pedro estaba listo para consolidar su lugar como un ícono global, pero nuevos desafíos, tanto en la carrera como en la vida personal, comenzaban a surgir, señalando que el camino por delante sería tan exigente como glorioso. En 1996, Pedro Fernández solidificaba su estatus como una leyenda viva con el lanzamiento de Deseos y Delirios, una recopilación que reunió éxitos como Fueron 3 años. Si tú supieras y Virgen India. El álbum reforzaba su versatilidad, mezclando romanticismo con la energía de la ranchera juvenil. Pero fue en 1997 que él rindió un homenaje histórico con tributo a José Alfredo Jiménez, reinterpretando clásicos como Un Mundo Raro, Si nos dejan, Cuando sale la luna y El último trago.
El proyecto no solo celebró a uno de los más grandes compositores de México, sino que también mostró el respeto de Pedro por la tradición. El año 1998 trajo la cúspide de su consagración con el álbum Yo el Aventurero. La pista título se convirtió en un himno, y Pedro ganó el apodo de El Aventurero de América. Canciones como Me quedé con las ganas, Lluvia de plata y Así es un mexicano capturaron la esencia festiva y orgullosa de la cultura mexicana, llevando a las multitudes al delirio. Su innovación en los shows, como el uso de la ruana, un poncho típico, trajo un toque visual distintivo, conectando tradición y modernidad. Las giras de Pedro llenaban arenas en todo el continente. Él cantaba con la misma pasión de su infancia en Guadalajara, pero ahora para miles de fanáticos que lo veían como un símbolo de México. Su energía en el escenario, combinada con su voz poderosa, creaba una conexión única con el público. Él no era solo un cantante, era un embajador de la música ranchera, llevando su mensaje de amor y orgullo cultural a nuevas audiencias. Entre bastidores, Pedro enfrentaba el desafío de equilibrar la vida de estrella con sus responsabilidades personales. La fama lo obligaba a estar siempre en el centro de atención, pero él permanecía humilde, recordando las lecciones de Vicente Fernández y su infancia humilde. Su dedicación a los fanáticos era inquebrantable, pero el ritmo intenso de presentaciones comenzaba a cobrar su precio. El éxito de Yo el Aventurero marcó a Pedro como un ícono global, pero él ya planeaba los próximos pasos. El nuevo milenio se acercaba, trayendo oportunidades para explorar aún más su versatilidad. Él sabía que necesitaba continuar evolucionando, mezclando el romanticismo de la ranchera con nuevos sonidos y formatos. Mientras celebraba sus conquistas, Pedro se preparaba para una fase que pondría a prueba su capacidad de reinventarse, tanto en la música como en la vida personal, donde nuevos vientos comenzarían a soplar. Pedro Fernández entró al nuevo milenio con el corazón dividido entre el romanticismo y sus raíces vernáculas. En 1999 lanzó A mí porque lo más romántico, un álbum que conquistó a los fans con baladas apasionadas. La canción tema de Laberinto de Pasión, telenovela de la época, sonaba en todas las radios de México, reforzando su presencia en la cultura popular. Pero Pedro no se limitó al pop romántico. En 2000 enfrentó un desafío audaz, homenajear a Pedro Infante con el álbum Yo no fui. Interpretar clásicos como Bésame Morenita y Una rosa para ti requirió valentía, pues el público mexicano venera a Infante como un ícono intocable. Pedro, con su voz única, logró honrar el legado sin perder su identidad. En ese periodo también miró más allá de las fronteras mexicanas. La colaboración con el español Bertín Osborne en A las mujeres que amé trajo un toque internacional a su carrera, mezclando estilos y acercando públicos de distintos países. La canción, con su melodía envolvente, mostró que Pedro podía transitar entre culturas sin perder su esencia. En 2002 una mudanza marcó su vida, se trasladó a Monterrey, Nuevo León, buscando un nuevo comienzo. La ciudad, vibrante e industrial, parecía ideal para equilibrar su carrera y vida personal. Otro destaque fue el álbum de Corazón, que incluyó participaciones especiales, como interpretaciones de himnos nacionales y apoyo a la selección mexicana. Pedro siempre mostró orgullo por su patria, y estas grabaciones fortalecieron su conexión con el público. La portada del álbum, una obra del pintor Ocampo, elevó el proyecto a un nivel artístico, uniendo música y pintura en una celebración de la cultura mexicana. Cada nota cantada por Pedro parecía llevar el alma de un país, mezclando tradición con un toque moderno. La década de 2000 fue un hito para Pedro Fernández, que se consolidó como ídolo nacional en México. En 2005 lanzó Escúchame, un álbum que se convirtió en una carta fuerte de Universal Music México. Canciones como Como quieres que te olvide y Me encantas dominaron las radios, con letras que hablaban de amor y nostalgia, conectando corazones de todas las edades. La canción Yo nací para cantar parecía un himno personal, reflejando su pasión inquebrantable por la música. Pedro estaba en la cima, con una voz que mezclaba emoción cruda y técnica precisa. Su carrera ganó aún más fuerza con colaboraciones internacionales. En 2007 Dime mi amor trajo el éxito Amiga por favor, que conquistó al público latino. La colaboración con el español David Bisbal en Sana mi herida, presentada en el prestigioso Auditorio Nacional, fue un momento inolvidable. El dueto mostró la química entre ambos artistas, uniendo la energía del pop español con el alma ranchera de Pedro.
También participó en el programa Operación Triunfo en España, donde su simpatía y talento cautivaron a un nuevo público. El talento familiar también brilló. Su hija Karina compuso Extraño tu mirar, una canción que trajo frescura al repertorio de Pedro y mostró que el don musical corría en la familia. En 2009 lanzó Amarte a la Antigua, su 38º álbum, que diversificó su estilo sin abandonar las raíces rancheras. El disco mezclaba baladas románticas con ritmos tradicionales, probando que Pedro podía innovar sin perder su esencia. Cada canción parecía una invitación a bailar, sufrir o enamorarse, manteniendo a los fans cautivados por su voz. La década de 2010 trajo a Pedro Fernández el reconocimiento que su carrera merecía. Ganó 3 Grammy Latinos, un hito que lo colocó en la cima de la industria musical latina. Su habilidad para unir la tradición ranchera con un toque moderno lo transformó en un ícono multigeneracional. En 2012 regresó a las telenovelas con Cachito de Cielo, junto a Maite Perroni. Su actuación, llena de carisma, recordó a todos por qué era tan querido en la televisión. 2 años después, en 2014, protagonizó Hasta el fin del mundo con Marjorie de Sousa, pero su participación terminó en controversia. Rumores de que Pedro abandonó la novela por problemas de salud circularon ampliamente. Sin embargo, en los bastidores se hablaba de celos profesionales de su esposa, que supuestamente influyó en su salida. La controversia afectó su imagen, pero Pedro mantuvo el enfoque en su música. Sabía que su voz era su mayor fortaleza, y sus presentaciones seguían llenando estadios. Canciones como Amarte a la Antigua y Yo nací para cantar reforzaban su posición como embajador de la música mexicana en el mundo, llevando la ranchera a nuevos públicos. Su madurez artística era evidente. Pedro no solo cantaba, sino que contaba historias que resonaban con generaciones distintas. Desde niños que crecieron escuchando sus canciones infantiles hasta adultos que se emocionaban con sus baladas, él conectaba a todos. Su influencia cultural iba más allá de México, con shows en América Latina, Estados Unidos y Europa. Se convirtió en un símbolo de la identidad mexicana, llevando el sonido de la ranchera como un estandarte. Mientras Pedro Fernández brillaba en los escenarios, su vida personal se sumergía en tormentas. La fama, que lo elevaba como ídolo, también exponía sus debilidades. Uno de los mayores escándalos involucró a su hermano, Gerardo Fernández. Rumores impactantes sugerían que Gerardo no era su hermano, sino su padre, una alegación que estremeció a la familia y alimentó titulares sensacionalistas. La exclusión de Gerardo del matrimonio de Pedro intensificó las especulaciones, creando una brecha pública que él intentó ignorar, pero que pesaba en su corazón. Los conflictos matrimoniales también ganaron destaque. La relación con su esposa, marcada por celos profesionales, se convirtió en una fuente constante de tensión. En entrevistas, Pedro admitió que enfrentaba encontronazos y que, en un momento de crisis, ella lo expulsó de casa. Esos episodios, aunque personales, se filtraban a la prensa, transformando su vida privada en un espectáculo. La presión de ser un ídolo nacional, siempre sonriente, contrastaba con las peleas en casa, donde la desconfianza parecía crecer con cada nuevo éxito. Otro drama involucró a su ex yerno. Tras la separación de su hija, Pedro enfrentó conflictos sobre el acceso a su nieto, lo que lo hirió profundamente. La influencia de los suegros en la separación de su hija solo complicó las cosas, creando un ambiente familiar cargado de desacuerdos. Pedro, que siempre cantó sobre amor y unión, luchaba por mantener la armonía en su propia casa. Equilibrar la vida pública y privada era un desafío cada vez mayor, y los medios no daban tregua, explotando cada detalle. A pesar de las tormentas personales, Pedro Fernández encontró refugio en la música y la reinvención. Abrazó nuevos desafíos, expandiendo su influencia más allá de México. Su participación como coach en el reality show La Voz Kids de Telemundo marcó una nueva fase. Trabajando junto a astros como Natalia Jiménez, de España, y Daddy Yankee, de Puerto Rico, Pedro mostró su versatilidad, guiando a jóvenes talentos con paciencia y carisma. Su presencia en el programa conquistó al público hispano en Estados Unidos, consolidando su relevancia en un mercado competitivo. En esa época lanzó Si tuviera que decirlo, un éxito que alcanzó el top 5 de las listas latinas. La canción, con su melodía envolvente y letras sinceras, reforzó el talento de Pedro para crear temas que tocaban el alma. No solo cantaba,
sino que se reinventaba como mentor, compartiendo su experiencia con una nueva generación de artistas. Esa transición mostró su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, abrazando plataformas digitales y formatos modernos sin abandonar sus raíces rancheras. Pedro Fernández, a lo largo de 4 décadas, se transformó en más que un cantante, se convirtió en un ícono eterno. Su trayectoria comenzó con canciones infantiles, pasó por el pop y culminó en un regreso definitivo a la ranchera, donde encontró su verdadera voz. Creó la ranchera juvenil, un estilo que renovó el género, trayendo frescura y energía a las nuevas generaciones sin perder la esencia de la tradición mexicana. Sus canciones, como Amarte a la Antigua y Yo nací para cantar, conectaban el pasado con el presente, uniendo a fans de todas las edades. El talento musical también floreció en su familia. Su hija Karina, con composiciones como Extraño tu mirar, probó que el don artístico de Pedro era un legado vivo. Él no solo transmitió su pasión, sino que inspiró una nueva ola de artistas latinos. Como embajador cultural, Pedro llevó la música mexicana a escenarios internacionales, de Los Ángeles a Madrid, representando a México con orgullo. Su carrera multifacética, como cantante, actor, productor y compositor, mostró una versatilidad que pocos alcanzan. Pedro se convirtió en un puente generacional, conectando la tradición de íconos como Pedro Infante y Vicente Fernández con las nuevas generaciones. Renovó la ranchera, haciéndola accesible y relevante para jóvenes que crecían en un mundo digital. Su presencia carismática en programas como La Voz Kids y sus colaboraciones con artistas como David Bisbal y Daddy Yankee reforzaron su influencia global. No solo cantaba, sino que contaba la historia de México en cada nota. ¿Y qué les pareció esta historia? Les confieso que me quedé bastante sorprendido al descubrir todos estos detalles sobre la vida de Pedro Fernández. ¿Quién diría que detrás de esas canciones que cantábamos juntos había tantas cosas pasando, verdad? Ahora quiero saber de ustedes, ¿cuál fue la parte que más les llamó la atención? ¿Ya sospechaban algo o fue una sorpresa total? Cuéntenme aquí en los comentarios. Y si se quedaron tan impresionados como yo con esta revelación, no olviden dejar ese like para mostrar que les gustó el contenido. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ustedes. Si aún no están suscritos al canal, hagan clic en el botón rojo aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros descubrimientos sobre los grandes nombres de la música latina. ¿Hay algún artista del que les gustaría conocer la historia real? Dejen su nombre en los comentarios que voy a investigar para los próximos videos. Muchas gracias por ver hasta aquí y hasta el próximo video, amigos.